Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. ¿Alguna vez han experimentado esa sensación profunda de haber nacido para algo más grande, como si su alma cargara con el peso de un imperio aún por conquistar? Si luchan con el propósito, si anhelan ir más allá, si sienten la imperiosa necesidad de comprender hasta dónde puede llegar la voluntad humana, esta historia es para ustedes. Aquí los conduciremos en un viaje sereno y fascinante a través de la existencia de uno de los hombres más extraordinarios que jamás hayan caminado sobre la faz de la tierra. Prepárense para cerrar los ojos y sumergirse en los secretos de Alejandro Magno, aquel joven audaz que osó soñar con la totalidad del mundo. Desde su infancia en Macedonia hasta su fallecimiento. Rodeado de silencio, Alejandro fue mucho más que un simple conquistador, fue un símbolo viviente de determinación inquebrantable, estrategia brillante y las contradicciones inherentes a la condición humana. Amado y temido en igual medida, héroe y villano, todo en una misma persona. Exploraremos a fondo a sus maestros, analizaremos sus batallas épicas, descubriremos sus amores apasionados. Examinaremos sus heridas profundas y contemplaremos la sombra imponente que proyectó tras su partida. Recorreremos desiertos abrasadores, escalaremos montañas imponentes y nos adentraremos en tierras lejanas y misteriosas mientras su imperio se expande ante nuestros propios oídos. Y lo haremos con calma, tal como quien escucha el susurro del viento que trae consigo una historia eterna, contada al calor de una fogata. Cada capítulo de esta travesía revelará facetas ocultas de su alma, decisiones trascendentales que transformaron el curso de la historia y momentos cruciales que forjaron leyendas perdurables. Les contaremos cómo pensaba, por qué actuaba de la manera en que lo hacía y qué lo diferenciaba de todos los demás líderes de su época. No importa si ya conocen su nombre o si es la primera vez que lo escuchan, esta versión será única, diferente a cualquier otra que hayan encontrado. Una narración cautivadora que fusiona la historia con la reflexión profunda. Ideal para conciliar el sueño, aprender y soñar al mismo tiempo. Así que, pónganse cómodos, respiren hondo y déjense llevar por el flujo de la historia, porque esta noche Alejandro Magno caminará a su lado en sus pensamientos más íntimos. Apaguen las luces, silencien el bullicio del mundo exterior y presten atención a lo que está a punto de revelarse. Este viaje no solo tiene como objetivo comprender a un hombre, sino también inspirarlos a conquistar sus propias batallas internas, porque es muy posible que, en lo más profundo de su ser, también se encuentre un Alejandro esperando despertar. Acompáñennos hasta el final, donde no solo hallarán conocimiento valioso, sino también una chispa de transformación personal. Hagan clic en seguir, guarden este vídeo y permitan que esta historia los acompañe noche tras noche. Capítulo 1. El niño que soñaba con imperios. En la antigua Macedonia, un niño llamado Alejandro comenzó a concebir sueños que trascendían los límites de su pequeño reino. Desde una edad muy temprana, sus ojos destellaban con la promesa de aventuras emocionantes y tierras lejanas que solo existían en el reino de su imaginación. Creció rodeado de relatos de héroes valerosos y batallas épicas que alimentaban su imaginación desbordante, sin límites ni fronteras. Su mundo era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con hazañas grandiosas que él tiempo jamás olvidaría. La semilla de un imperio comenzaba a germinar en su corazón joven y rebosante de curiosidad. Alejandro era hijo del rey Filipo II, un hombre de gran fortaleza y ambición desmedida que había logrado unificar Macedonia y allanar el camino para las futuras conquistas que su hijo emprendería. Aunque la figura paterna era imponente, también despertaba en Alejandro una mezcla compleja de admiración y desafío constante. Su madre, Olimpia, le narraba historias fascinantes de dioses y héroes legendarios, reforzando la idea de que su destino era trascender la condición de un simple príncipe. Así, en el seno del hogar real, entre la fuerza bruta y la mitología ancestral, se forjó un carácter único, preparado para alcanzar la grandeza. Desde su niñez, Alejandro exhibió un espíritu inquieto y una inteligencia aguda que sorprendían a sus tutores. No era un niño común y corriente. Cuestionaba todo, analizaba cada detalle y absorbía conocimientos con una voracidad insaciable. Sus juegos infantiles se transformaban en entrenamientos rigurosos y sus sueños se convertían en planes meticulosamente elaborados. No se conformaba con aprender a blandir la espada o disparar el arco, también ansiaba comprender la estrategia militar, la intrincada política y el arte sutil de liderar. Su mirada ya reflejaba la determinación férrea de un hombre que anhelaba conquistar el mundo entero. Cuenta una leyenda que, cuando Alejandro tenía tan solo 12 años, logró domar a un caballo indomable llamado Bucéfalo. Este animal era considerado imposible de
controlar. Pero el joven príncipe fue capaz de ver más allá del miedo y descubrir la conexión especial que nadie más había percibido. Bucéfalo se convirtió en su compañero inseparable. Símbolo de su valentía inquebrantable y su capacidad para dominar lo que aparentemente era imposible. Este episodio marcó el inicio de su fama creciente y también de su relación singular con la naturaleza salvaje y el poder indómito. La educación de Alejandro fue rigurosa y diversificada, impartida por algunos de los mejores maestros de la época. Entre ellos destacó Aristóteles, quien le enseñó filosofía profunda, ciencias avanzadas y ética sólida, moldeando no solo su inteligencia excepcional, sino también su forma de percibir el mundo que lo rodeaba. Estas enseñanzas valiosas alimentaron su curiosidad insaciable y le proporcionaron una base sólida para tomar decisiones difíciles en el futuro. Alejandro comprendió que conquistar no era simplemente tomar posesión de tierras, sino también ganarse el respeto y el conocimiento de los pueblos. Desde niño, soñaba con emular a héroes legendarios como Aquiles, el guerrero invencible de la Ilíada. Su madre le inculcó la creencia de que él mismo era descendiente directo de héroes y dioses, lo que fortaleció aún más su confianza inquebrantable y su ambición desmedida. Alejandro no aspiraba a ser un rey común y corriente. Anhelaba ser un líder trascendental que perdurara en el tiempo. Este anhelo lo acompañó a lo largo de toda su juventud, impulsándolo a superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino y a no rendirse jamás ante las dificultades. A medida que crecía, Alejandro comenzó a comprender las complejidades inherentes al poder y la intrincada política. Observaba atentamente a su padre y aprendía de sus victorias resonantes y también de sus errores lamentables. Comprendió que un verdadero líder debía ser inteligente y fuerte, pero también justo y estratégico. Estas lecciones cruciales marcaron su carácter en formación y le enseñaron que la conquista debía ir acompañada de la sabiduría necesaria para gobernar con prudencia. Alejandro no solo soñaba con imperios grandiosos, sino que sabía que debía aprender a mantenerlos unidos. El joven príncipe también vivió momentos de incertidumbre angustiante y peligro inminente, pues su vida estuvo marcada por conspiraciones siniestras y amenazas constantes dentro de la corte real. Su madre y él se enfrentaron a rivales poderosos que codiciaban el trono, lo que fortaleció su resiliencia admirable y su cautela constante. Estas experiencias tempranas le enseñaron que la confianza debía ganarse con esfuerzo y que el poder era frágil, si no contaba con un respaldo sólido. Alejandro aprendió a leer a las personas con perspicacia y a anticipar sus movimientos con astucia, habilidades que serían vitales en sus futuras campañas militares. Los años transcurrieron y la fama de Alejandro comenzó a crecer en Macedonia. Su nombre se pronunciaba con respeto y expectativa, como el de un joven destinado a cambiar el curso de la historia. Los relatos sobre sus hazañas infantiles y su sabiduría precoz se difundieron rápidamente, inspirando a su pueblo y a sus futuros soldados. Era evidente que algo extraordinario se estaba gestando en aquel niño que soñaba con imperios lejanos. Su relación con su padre también fue compleja y decisiva. Filipo, aunque sentía orgullo por su hijo, también temía que éste lo superara y pusiera en riesgo su propio poder. Esta tensión latente generó desafíos constantes para Alejandro, quien debía demostrar no solo su valía como heredero legítimo, sino también su capacidad para gobernar con eficacia. A pesar de las diferencias irreconciliables, el vínculo entre ambos fue fundamental para moldear al joven que pronto asumiría el trono. Esta etapa de su vida fue un aprendizaje constante y profundo. En la adolescencia, Alejandro comenzó a asumir responsabilidades importantes en el reino. Participó en campañas militares junto a su padre y demostró su valentía indomable y su liderazgo natural en el campo de batalla. Estas experiencias enriquecedoras reforzaron su confianza y lo prepararon para el momento inevitable en que se convertiría en rey. El joven ya no era solo un soñador idealista, sino un hombre con un destino claro y un propósito inquebrantable. Macedonia esperaba ansiosamente su coronación. Además, Alejandro mostró un interés genuino por la cultura y las tradiciones de los pueblos que su padre conquistaba. No se limitaba a dominar con la fuerza de las armas, sino que buscaba comprender a las personas y sus costumbres ancestrales. Esta actitud lo distinguiría más adelante y le ayudaría a unificar un vasto imperio diverso. Desde sus primeros años, su visión trascendía los límites de la guerra. Anhelaba crear algo duradero y unido por ideas nobles y respeto mutuo. La influencia de su madre, Olimpia, también fue clave en su formación espiritual y emocional. Ella le transmitió creencias arraigadas sobre su origen divino y le brindó apoyo incondicional en sus momentos de duda y
Miedo. Este soporte emocional invaluable fue esencial para que Alejandro mantuviera firme su voluntad férrea y su sentido profundo de identidad. Su relación con Olimpia fue intensa y compleja. Reflejo de un hombre que buscaba comprender su lugar en el mundo. A pesar de las dificultades inherentes a su posición, Alejandro nunca perdió su curiosidad innata ni su sed insaciable de conocimiento. Cada día representaba una oportunidad invaluable para aprender algo nuevo, para desafiar sus propios límites y superar sus miedos. Esta hambre intelectual constante y su ambición desmedida lo impulsaron a convertirse en uno de los líderes más excepcionales de la historia. Sus sueños infantiles comenzaron a tomar forma tangible con cada paso firme que daba hacia la madurez. Así, el niño que soñaba con imperios grandiosos creció hasta convertirse en un joven decidido y preparado para asumir su destino. Su historia apenas comenzaba, pero la huella imborrable que dejaría en el mundo sería imborrable y trascendería el tiempo. Pronto, Alejandro Magno demostraría que los sueños, cuando se persiguen con valentía inquebrantable y sabiduría profunda, tienen el poder de cambiar el destino de la humanidad. Este capítulo de su vida representa el origen humilde de una leyenda que nos sigue fascinando hasta nuestros días. Capítulo 2. Los secretos de su educación. Desde una edad muy temprana, Alejandro recibió una educación excepcional que iba mucho más allá de lo común en su época. Su padre y su madre se aseguraron de que estuviera rodeado de los mejores maestros y consejeros disponibles. Esta formación integral buscaba no solo convertirlo en un guerrero formidable, sino también en un líder sabio, justo y cultivado. La combinación equilibrada de filosofía profunda, estrategia militar brillante y ética sólida marcó la base de su carácter. Alejandro aprendió que el poder desmedido sin conocimiento es efímero y peligroso. El tutor más famoso de Alejandro fue Aristóteles, un filósofo griego renombrado cuya influencia dejó una huella imborrable en su mente. Bajo su guía experta, Alejandro estudió lógica rigurosa, política intrincada, ciencias naturales avanzadas y ética profunda. Aristóteles le enseñó a pensar de manera crítica y a valorar la importancia del equilibrio en todas las cosas. Estas lecciones valiosas fueron vitales para que Alejandro pudiera gobernar con justicia imparcial y no solo con la fuerza bruta. La filosofía lo ayudó a comprender el mundo complejo y su lugar único en él. Además de la filosofía abstracta, Alejandro recibió un entrenamiento militar riguroso y constante. Se le instruyó exhaustivamente en el manejo de las armas, la estrategia militar y el liderazgo efectivo en combate. La disciplina estricta y la práctica constante eran partes esenciales de su rutina diaria. Aprendió a montar a caballo con destreza admirable, a usar la lanza con precisión letal y a dirigir tropas en el campo de batalla con valentía. Esta preparación física y táctica lo convirtió en un guerrero formidable, capaz de enfrentarse a cualquier enemigo con determinación. El conocimiento profundo de lenguas también formaba parte integral de su educación. Alejandro aprendió griego clásico, el idioma predominante de la cultura y la política en su tiempo, pero también mostró un interés genuino por los dialectos de los pueblos vecinos. Esta habilidad lingüística le facilitó la comunicación fluida con diferentes culturas durante sus conquistas militares. Entender a los demás y hablar su propia lengua le permitió ganarse el respeto de los pueblos conquistados. Así, la lengua se convirtió en una herramienta valiosa para su éxito arrollador. La literatura clásica y la mitología ancestral fueron otro pilar fundamental en la formación integral de Alejandro. Su madre le contaba relatos fascinantes de héroes y dioses que alimentaban su imaginación desbordante y su sentido innato de grandeza. Él se inspiraba especialmente en Aquiles, el legendario guerrero, viendo en él un modelo a seguir. Estas historias épicas le enseñaron sobre el honor, la valentía inquebrantable y el destino inevitable, conceptos que Alejandro abrazó con pasión desmedida. La conexión profunda con la mitología le dio una visión épica de su propia vida. En la corte macedonia, Alejandro también aprendió sobre política intrincada y diplomacia sutil. Observaba con atención las negociaciones delicadas y las alianzas estratégicas que su padre realizaba con otros gobernantes poderosos. Comprendió que para mantener el poder necesitaba algo más que la fuerza militar bruta. Debía saber negociar con astucia y entender las motivaciones ocultas de sus aliados y enemigos por igual. Estas habilidades refinadas le fueron útiles para unificar su imperio vasto y manejar las diversas culturas bajo su dominio. La educación de Alejandro incluía, además, conocimientos profundos sobre ciencias naturales y geografía. Aristóteles le enseñó a observar el mundo con ojos curiosos y científicos. Esta visión le permitió valorar la importancia crucial de explorar y conocer nuevas tierras.
El interés genuino por la naturaleza y el entorno influyó en su manera de gobernar con respeto y admiración profunda por las culturas que encontraba en su camino implacable. Esta formación amplia lo preparó para ser un conquistador con una visión trascendental. A pesar de la rigurosidad extrema de su educación formal, Alejandro también tenía momentos de juego relajado y creatividad desbordante. La música armoniosa, la poesía elocuente y la danza expresiva formaban parte integral de su vida, equilibrando el cuerpo y la mente. Estas actividades gratificantes le ayudaban a relajarse y a conectar con su lado humano vulnerable. Alejandro no era solo un futuro rey implacable y un guerrero formidable, sino también un joven con sueños hermosos y emociones profundas. Esta complejidad humana lo hizo aún más especial. El vínculo especial con su tutor, Aristóteles, fue muy cercano y personal. Más que un simple maestro, fue un mentor sabio que lo acompañó en su crecimiento intelectual y emocional. Aristóteles lo inspiró a cuestionar, a reflexionar con profundidad y a buscar siempre la verdad oculta. Esta relación marcó el desarrollo de Alejandro como un líder con pensamiento crítico agudo y valores firmes. El filósofo sembró en él la semilla del liderazgo ético y responsable. La disciplina férrea era un componente esencial en la educación del joven príncipe. Cada día estaba estructurado meticulosamente con horarios específicos para estudiar diligentemente, entrenar con intensidad y descansar adecuadamente. Alejandro entendió desde muy pequeño que la constancia implacable y el esfuerzo incansable eran claves para alcanzar sus metas ambiciosas. Esta disciplina férrea también le enseñó a manejar la frustración inevitable y a superar los obstáculos con determinación inquebrantable. La educación integral fue una preparación total para la vida llena de desafíos que le esperaba. La familia también influyó significativamente en su educación. Su madre, Olimpia, fomentaba activamente la idea de un origen divino y un destino excepcional. Esto le daba confianza inquebrantable y fuerza interior, pero también una gran responsabilidad implícita. Alejandro creció con la creencia arraigada de que debía cumplir un propósito trascendental más allá de lo común. Esta idea lo motivó a no conformarse nunca con lo habitual y a buscar la grandeza en cada paso que daba. La educación estaba impregnada de un sentido profundo de misión trascendente. La historia antigua y la cultura griega eran estudiadas con detalle minucioso. Alejandro aprendió sobre las grandes civilizaciones antiguas y las guerras épicas que moldearon el mundo antiguo. Conocía las tácticas ingeniosas de batallas famosas y las estrategias audaces de líderes legendarios como Leónidas y Temístocles. Estos conocimientos valiosos le daban una base sólida para sus propias campañas militares. La historia se convirtió en su guía confiable y advertencia oportuna para no repetir errores pasados. Además, Alejandro recibió lecciones profundas sobre moral y justicia. Aristóteles le enseñó la importancia crucial de gobernar con virtud y buscar siempre el bien común. Estos principios éticos formarían parte integral de su forma de entender el poder y el liderazgo. Alejandro quería ser un rey que inspirara respeto genuino y lealtad incondicional. No solo miedo paralizante. La educación ética le permitió distinguir claramente entre el poder arbitrario y el liderazgo legítimo. El joven también se preparó diligentemente para la vida pública y las responsabilidades inherentes al gobierno. Participaba activamente en consejos deliberativos y tomaba decisiones importantes bajo la atenta supervisión de su padre. Estas experiencias prácticas valiosas lo ayudaron a entender la complejidad intrincada del gobierno y a desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. Alejandro aprendió que un buen rey debía ser cercano a su pueblo y a sus soldados leales. La educación no era solo teoría abstracta, sino también acción práctica y experiencia enriquecedora. Finalmente, la combinación armoniosa de estas enseñanzas diversas formó a un Alejandro completo y preparado para enfrentar los desafíos difíciles que la vida le presentaría sin dudar. Su educación fue un equilibrio magistral entre mente analítica, cuerpo vigoroso y espíritu indomable. Esto le dio las herramientas esenciales para convertirse en uno de los líderes más grandes y admirados de la historia. Su vida es un testimonio elocuente de que la educación es la base sólida sobre la que se construyen los sueños audaces y los imperios duraderos. Capítulo 3. El ascenso de un joven rey. Cuando Filipo II, el padre de Alejandro, fue asesinado en el año 336 a.C. Alejandro tenía apenas 20 años. Sin embargo, ya estaba preparado para tomar el trono de Macedonia con firmeza inquebrantable y determinación absoluta. Su juventud no fue un obstáculo insalvable para que los nobles poderosos y el ejército experimentado aceptaran su liderazgo incipiente.
Alejandro demostró desde el primer momento una mezcla inusual de carisma magnético y autoridad imponente que inspiró respeto generalizado. Su ascenso al poder fue rápido y vertiginoso, pero también estuvo lleno de desafíos formidables. Uno de sus primeros actos trascendentales como rey fue asegurar la estabilidad interna del reino. Alejandro se enfrentó con valentía a conspiraciones siniestras y rebeliones sangrientas de aquellos que desconfiaban abiertamente de su juventud e inexperiencia. Con rapidez sorprendente y astucia política, logró neutralizar a sus enemigos políticos sin derramar sangre innecesaria. Esto demostró su habilidad excepcional para gobernar con inteligencia aguda y mano firme. La unificación sólida de Macedonia fue crucial para sus futuros planes grandiosos de conquista. Alejandro también tuvo que ganarse la lealtad incondicional de sus generales veteranos y soldados aguerridos, quienes habían servido fielmente a su padre. En un tiempo sorprendentemente corto, se convirtió en un líder carismático que inspiraba confianza absoluta. Su valor innegable en el campo de batalla y su trato cercano y respetuoso con las tropas consol generales. No solo usaba la fuerza bruta, sino que también pensaba estratégicamente para anticipar movimientos enemigos. Esto lo convirtió en un líder temido y respetado. En cada ciudad conquistada, Alejandro cuidaba las tradiciones locales y mostraba respeto hacia las costumbres. Esta actitud le ganó simpatías y facilitó la integración de nuevos territorios. No buscaba solo someter, sino también unificar bajo un ideal común. Su visión era la de un imperio que abrazara la diversidad, aunque bajo su autoridad. Este enfoque era innovador y preparaba el terreno para su gobierno futuro. Los éxitos en Asia Menor consolidaron la confianza de Alejandro y de su ejército. La idea de conquistar todo el imperio persa dejó de ser un sueño lejano para convertirse en una meta tangible. Su capacidad para mantener el equilibrio entre audacia y prudencia fue clave para superar cada obstáculo. La marcha continuó hacia el corazón del imperio con paso firme. Alejandro ya era reconocido como el futuro dueño del mundo conocido. Medida que avanzaba, Alejandro recibía noticias sobre la reacción del rey Darío III, el gran enemigo persa. Darío intentaba organizar un ejército capaz de detenerlo, pero Alejandro parecía siempre un paso adelante. La presión aumentaba y los enfrentamientos se hacían más decisivos. El destino del imperio persa estaba en juego y la batalla por la supremacía mundial se acercaba. Alejandro no mostraba dudas ni titubeos. La confianza de Alejandro no era arrogancia, sino seguridad basada en preparación y experiencia. Había entrenado y estudiado para este momento toda su vida. La herencia de su padre y su propia ambición se unían para crear un comandante excepcional. Cada victoria le daba impulso y le acercaba a la inmortalidad. Su mirada estaba fija en la capital persa, el objetivo final de su odisea. Además, la campaña era también un proceso de autoafirmación para Alejandro. Demostrar su valía ante un imperio vasto y un mundo hostil era una prueba personal. La conquista simbolizaba su derecho a ser el heredero de los grandes reyes y héroes. Alejandro no solo buscaba poder, sino dejar una huella imborrable en la historia. Su juventud y determinación lo impulsaban a desafiar lo imposible. A lo largo de este periodo, Alejandro fue perfeccionando su estilo de liderazgo y estrategia militar. Aprendió a combinar el uso de la fuerza con la política, la velocidad con la paciencia. Esta sabiduría le permitió conservar a sus tropas unidas y mantener la iniciativa. Cada decisión estaba calculada para avanzar sin perder el equilibrio. Así consolidó su camino hacia la conquista total. Finalmente, el comienzo de la conquista fue un éxito rotundo para Alejandro y sus hombres. La confianza, la disciplina y la audacia formaron la base de sus victorias. Macedonia y sus aliados pasaron de ser un reino pequeño a la cabeza de un imperio en expansión. Esta etapa marcó el inicio de una historia que cambiaría para siempre la geografía y la política del mundo antiguo. Capítulo 5. Enfrentando al imperio persa. Alejandro se preparó para enfrentar al poderoso imperio persa, una de las mayores potencias de su tiempo. Sabía que esta confrontación definiría su destino y el de su ejército. Reunió a sus mejores estrategas y organizó cada detalle con precisión. La confianza en sus habilidades y en la valentía de sus soldados era absoluta. La batalla que se avecinaba sería decisiva y cargada de riesgos. El enemigo no subestimó la amenaza y respondió con un ejército numeroso y bien equipado. Darío Hiero reunió fuerzas de todo su imperio dispuesto a detener el avance macedonio.
Alejandro estudió los movimientos de su adversario y buscó puntos débiles para explotarlos. La rivalidad entre ambos se intensificaba con cada día que pasaba. Era un enfrentamiento entre dos mundos y dos estilos de guerra. Las primeras escaramuzas mostraron la superioridad táctica de Alejandro. Sus formaciones eran flexibles y su caballería rápida y letal. Aprovechaba el terreno y la sorpresa para desestabilizar al enemigo. La moral de sus tropas aumentaba con cada victoria parcial. Sabía que debía mantener el impulso para evitar que Darío pudiera reagruparse. La guerra era tanto física como psicológica. Alejandro también demostró humanidad y respeto hacia los pueblos conquistados. Intentaba incorporar soldados persas y locales a su ejército. Esto fortalecía su causa y minaba la lealtad de Darío hacia su propio pueblo. Alejandro buscaba unificar bajo su mando y no solo someter por la fuerza. Su visión política estaba muy adelantada para su época y lo ayudaba a consolidar su poder. La batalla principal se acercaba y Alejandro reunió a sus hombres para inspirarlos. Sus discursos eran fervientes, resaltando el honor, la gloria y la historia que estaban escribiendo. El ejército macedonio respondió con un compromiso renovado y un deseo ardiente de triunfo. Alejandro no solo era un comandante, sino un símbolo de esperanza y destino. Su liderazgo inspiraba confianza absoluta. La batalla que definió esta etapa fue la de Iso, un enfrentamiento intenso y violento. El terreno montañoso y estrecho limitaba el movimiento de las tropas, favoreciendo la estrategia macedonia. Alejandro dirigió personalmente la caballería buscando atacar el centro enemigo donde estaba Darío. La confrontación fue brutal, pero la organización y valentía de Alejandro triunfaron. Fue un golpe decisivo para el imperio persa. Darío III se huyó del campo de batalla dejando atrás su ejército y familia. Esto afectó profundamente la moral persa y fortaleció la leyenda de Alejandro como invencible. La victoria de Isos marcó un antes y un después en la campaña. Alejandro mostró clemencia con los prisioneros y trató con respeto a la familia del rey enemigo. Su fama como conquistador justo crecía con cada acción. Después de la victoria, Alejandro avanzó hacia las ciudades costeras del Mediterráneo oriental. Muchas abrieron sus puertas sin resistencia, reconociendo su autoridad. Alejandro consolidaba su dominio y aseguraba rutas estratégicas para futuras campañas. Su ejército, aunque agotado, mantenía el entusiasmo y la disciplina. El control del litoral era fundamental para el suministro y la expansión. Alejandro comprendía la importancia de la propaganda y la imagen pública. Se presentó como un liberador más que como un conquistador brutal. Esta estrategia le permitió ganar aliados y reducir la resistencia. Los pueblos conquistados veían en él una esperanza de cambio y mejora. Alejandro sabía que la guerra también se gana con ideas y símbolos. El avance hacia el interior continuó con enfrentamientos menores pero constantes. Alejandro tuvo que lidiar con guerrillas, traiciones y la resistencia de gobernantes locales. Su experiencia y adaptabilidad lo ayudaron a superar estos retos sin grandes pérdidas. El control territorial se expandía rápidamente y la influencia macedonia crecía. La campaña tomaba un ritmo imparable. Mientras tanto, Alejandro fortalecía sus vínculos con sus oficiales y soldados más cercanos. Su relación con ellos era de respeto y confianza mutua. Escuchaba consejos. Compartía riesgos y recompensas. Esto fortalecía la cohesión interna y evitaba conflictos que podrían debilitar al ejército. Su liderazgo era un modelo de lealtad y disciplina. El enfrentamiento con el imperio persa puso a prueba no solo la fuerza militar, sino también la resistencia mental de Alejandro. La presión, el estrés y la responsabilidad eran enormes. Sin embargo, su carácter firme y su visión clara lo ayudaban a mantenerse enfocado. Cada paso adelante era una reafirmación de su destino y propósito. Nada lo detenía. La conquista del imperio persa no solo significó una victoria territorial, sino un cambio cultural. Alejandro promovió la mezcla de costumbres y tradiciones entre griegos y persas. Esta fusión buscaba crear una nueva identidad imperial. Su proyecto político iba más allá de la simple dominación militar. Alejandro quería unificar un mundo diverso bajo un solo gobierno. La campaña también reveló las limitaciones y sacrificios del poder absoluto. Alejandro enfrentó traiciones, conspiraciones y tensiones internas. La ambición y el desgaste empezaban a mostrar sombras en su liderazgo. Sin embargo, la determinación de alcanzar su meta superaba
cualquier dificultad. Su figura comenzaba a ser más compleja y humana. Finalmente, el enfrentamiento con el Imperio persa consolidó a Alejandro como una figura histórica única. Su ejército, reducido pero fuerte, avanzaba hacia la conquista total. La batalla por el dominio mundial continuaba y Alejandro estaba dispuesto a seguir hasta el final. Su nombre quedaría grabado en la historia como el Gran Conquistador. Capítulo 6. La leyenda de Gaugamela. La batalla de Gaugamela, librada en el 331 a.C., fue uno de los enfrentamientos más épicos de la antigüedad. Alejandro se enfrentaba nuevamente a Darío Yo, quien había reunido un ejército inmenso para detener su avance. El terreno elegido por el persa era una vasta llanura, ideal para su numerosa caballería y carros de guerra. Sin embargo, Alejandro confiaba en su estrategia y en la disciplina de sus tropas. Esta batalla definiría el destino del imperio persa. Desde Minones y el amanecer, ambos ejércitos se posicionaron en el campo de batalla, mostrando la magnitud de la confrontación. Las fuerzas de Darío superaban en número a las macedonias por mucho, pero la experiencia y motivación de Alejandro eran factores decisivos. El joven rey se mantuvo firme, confiando en la preparación y valentía de sus soldados. Sus tácticas innovadoras y su liderazgo fueron cruciales para el desarrollo de la batalla. Alejandro desplegó a sus falanges en formación cerrada, mientras que la caballería se posicionó en las alas para maniobrar rápidamente. La coordinación entre las unidades era fundamental para contrarrestar la superioridad numérica del enemigo. Darío intentó usar su caballería para envolver a los macedonios, pero Alejandro anticipó esta maniobra. Su ejército respondió con precisión, frenando los avances persas y manteniendo la línea. En un momento crucial, Alejandro lideró una carga directa contra el centro del ejército persa, buscando atacar personalmente a Darío. La valentía del joven rey sorprendió a todos y motivó a sus hombres a redoblar esfuerzos. La lucha fue encarnizada y el suelo se tiñó de sangre mientras ambos bandos daban todo. Esta ofensiva decisiva quebró la defensa persa y sembró el caos entre sus filas. Darío, viendo que la batalla se perdía, intentó escapar junto a su guardia personal, dejando atrás a muchos soldados. La huida del rey persa provocó la desmoralización total de su ejército. Alejandro no persiguió a Darío inmediatamente, prefiriendo asegurar la victoria y reorganizar sus tropas. La batalla terminó con una contundente victoria macedonia, consolidando el poder de Alejandro en Asia. Tras Gaugamela, Alejandro fue proclamado rey de Asia, un título que reflejaba su control sobre un vasto territorio. Su fama se extendió rápidamente por el mundo conocido, alcanzando incluso las regiones más alejadas. Alejandro demostró que con inteligencia, coraje y liderazgo se podía superar cualquier obstáculo. La leyenda de su victoria se transmitió de generación en generación, inspirando a muchos. Era el inicio de un imperio sin precedentes. El campo de batalla de Gaugamela quedó marcado como símbolo de una era nueva. Alejandro transformó la guerra y la política con su visión de un mundo unido. Los relatos de su valentía y estrategia se convirtieron en mitos que trascendieron el tiempo. Los historiadores griegos y romanos ensalzaron su figura como la de un héroe invencible. Pero detrás de la gloria, Alejandro enfrentaba el peso de la responsabilidad. La victoria en Gaugamela no solo significó la derrota de un enemigo, sino también el inicio de una gran transformación cultural. Alejandro promovió la mezcla de tradiciones griegas y orientales, fomentando la integración de diferentes pueblos. Este proceso sería fundamental para la estabilidad del imperio y la difusión de la cultura helenística. Su visión superaba la mera conquista territorial. Buscaba construir un legado duradero. Las campañas posteriores confirmaron la importancia estratégica de Gaugamela. Alejandro avanzó hacia Babilonia, Susa y Persépolis, consolidando su dominio. Cada ciudad que conquistaba recibía un trato especial, intentando ganarse la lealtad de sus habitantes. Su administración combinaba rigor y flexibilidad para mantener la paz y el orden. Alejandro comprendía que el poder también se ejerce desde la diplomacia. Sin embargo, la batalla dejó heridas físicas y emocionales en muchos soldados. Las largas marchas y los combates intensos cobraron un alto precio humano. Alejandro se preocupaba por sus hombres, buscando motivarlos y recompensarlos. Su relación con el ejército era cercana y basada en respeto mutuo. Esta conexión fue vital para mantener la cohesión y la eficacia en la campaña. El enfrentamiento también mostró la grandeza de la mente militar de Alejandro.
Sus decisiones en el campo fueron rápidas y acertadas, adaptándose a cada situación. Su capacidad para prever movimientos enemigos y reaccionar con astucia fue clave para la victoria. Alejandro no solo era un guerrero, sino un genio táctico. Esta combinación lo hizo imparable. Al finalizar la batalla, Alejandro rindió homenaje a los caídos y visitó a los heridos. Su humanidad y respeto hacia sus hombres fortalecieron la moral. Además, instauró rituales y ceremonias que unieron al ejército bajo un mismo espíritu. El sentido de misión común era uno de los pilares de su éxito. Alejandro sabía que la fuerza del imperio dependía de su gente. La leyenda de Gaugamela. También se alimentó de las crónicas y relatos que difundieron viajeros y poetas. Historias de su valentía y destreza circularon por ciudades y campamentos. Estas narraciones ayudaron a construir una imagen casi divina del joven conquistador. La mitificación de Alejandro comenzó en este momento crucial. Su nombre se convirtió en sinónimo de grandeza. Por último, Gaugamela simboliza el triunfo de la determinación humana frente a las adversidades. Alejandro mostró que la voluntad puede vencer la fuerza numérica y la tradición. Su espíritu indomable inspiró a sus contemporáneos y a generaciones futuras. La batalla sigue siendo estudiada y admirada en la historia militar. Alejandro Magno pasó a la inmortalidad gracias a esta hazaña. Capítulo 7. Dueño del mundo conocido. Tras la victoria en Gaugamela, Alejandro Magno se consolidó como dueño del mundo conocido, expandiendo sus dominios hasta donde la mayoría solo podía soñar. Su imperio abarcaba vastas tierras desde 197 Grecia hasta las fronteras de la India, uniendo culturas diversas bajo un mismo mando. La magnitud de su poder era tal que despertaba admiración y temor en igual medida. Alejandro no solo conquistaba territorios, sino que también impuso un nuevo orden político y cultural. Su ambición parecía no tener límites. El joven rey se enfrentó al desafío de gobernar un imperio tan extenso como diverso, con pueblos de costumbres, idiomas y religiones distintas. Para mantener la unidad, promovió la fusión cultural entre griegos y orientales, creando un ambiente de convivencia y respeto. Su visión era la de un mundo integrado donde la cooperación superara la rivalidad. Alejandro organizó ciudades y estableció satrapías para administrar mejor su vasto imperio. Este enfoque innovador marcó la diferencia. El dominio de Alejandro implicó también un control riguroso de sus ejércitos que mantenían el orden y defendían las fronteras. Sus soldados eran leales y disciplinados. Pero la extensión de las campañas comenzaba a mostrar signos de fatiga. A pesar de eso, el rey mantenía la moral alta, incentivando a sus tropas con recompensas y honores. Alejandro participaba activamente en cada decisión militar y política, mostrando un liderazgo cercano y decidido. Su carisma era fundamental para sostener su imperio. En sus viajes, Alejandro se encontró con numerosas culturas y pueblos, desde Minsus Instinton las civilizaciones mesopotámicas hasta tribus nómadas. Su curiosidad intelectual lo llevó a estudiar sus costumbres y tradiciones, enriqueciendo su propio conocimiento. Esta apertura cultural le permitió adaptarse y gobernar con mayor eficacia. A menudo participaba en ceremonias y adoptaba elementos de las culturas conquistadas, ganándose así el respeto y la lealtad de sus nuevos súbditos. Alejandro buscaba ser un gobernante universal. A pesar de sus éxitos, Alejandro enfrentó tensiones internas y conspiraciones que amenazaban su estabilidad. Algunos nobles y generales no aceptaban sus métodos ni su visión de fusión cultural. Estos conflictos pusieron a prueba su habilidad para manejar la política interna y evitar divisiones. El rey supo emplear tanto la diplomacia como la firmeza para mantener la cohesión. Su gobierno no estuvo exento de desafíos, pero supo superarlos con inteligencia y determinación. La estabilidad del imperio dependía de ello. Alejandro continuó fundando ciudades estratégicas que sirvieron de centros administrativos y culturales. Entre ellas, Alejandría en Egipto se convertiría en un símbolo de su legado y en un faro del conocimiento para el mundo helenístico. Estas fundaciones ayudaron a controlar y colonizar territorios alejados, facilitando el comercio y la difusión de ideas. Alejandro apostó por una infraestructura sólida que permitiera la integración y prosperidad de sus dominios. Su visión trascendía la mera conquista militar. Además, su relación con sus generales y soldados era cercana, aunque a veces compleja. El éxito de las campañas dependía de la lealtad de estos hombres, quienes lo seguían con fervor, pero también con expectativas. Alejandro debía
Equilibrar su autoridad con la confianza y el respeto mutuo. Su carisma y valentía en batalla consolidaron su posición, pero también enfrentó momentos de desconfianza. El manejo de su círculo cercano fue clave para el sostenimiento del imperio y sus objetivos. El gobierno de Alejandro implicó la creación de un sistema administrativo innovador para la época. Incorporó elementos de la burocracia persa junto a las tradiciones macedonias y griegas. Esto permitió una administración eficiente y flexible, capaz de adaptarse a diferentes contextos. Los sátrapas o gobernadores regionales tenían autonomía limitada, pero estaban bajo la vigilancia del rey. Esta estructura permitió mantener el orden sin recurrir a la opresión extrema. La diplomacia y la política se volvieron tan importantes como la guerra. A pesar del dominio casi absoluto, Alejandro mantuvo viva su ambición de seguir conquistando. Su mente visionaria lo impulsaba hacia nuevas fronteras, mientras que el imperio necesitaba estabilidad y consolidación. Esta tensión interna marcaría los años siguientes. Alejandro debía decidir entre expansión y pacificación, una disyuntiva que afectó su liderazgo y a su ejército. El equilibrio entre sueños y realidad fue un reto constante para el joven rey. Su legado estaba en juego. La influencia cultural del imperio se extendió por todo el Mediterráneo y Asia, generando un intercambio sin precedentes. La lengua griega se convirtió en idioma común, facilitando el comercio y la comunicación. El arte, la filosofía y la ciencia florecieron bajo este nuevo paradigma. Alejandro fomentó la educación y la investigación, reconociendo la importancia del conocimiento para el poder. Este aspecto cultural sería fundamental para su inmortalidad histórica. La mezcla de pueblos y costumbres también generó conflictos y resistencias en algunas regiones. No todos aceptaban la dominación extranjera ni la imposición de nuevas tradiciones. Algunas rebeliones surgieron que Alejandro combatió con severidad, pero también con tacto. Su habilidad para manejar estas crisis mostró su capacidad como estratega y gobernante. Mantener un imperio tanto requería no solo fuerza militar, sino sabiduría política. Alejandro supo navegar estas complejidades. El conquistador no descuidó su imagen pública y su proyección como figura casi divina. Alejandro cultivó un aura mística que reforzaba su autoridad y legitimidad. Se presentaba como heredero de héroes y dioses, lo que aumentaba su prestigio entre sus seguidores. Este culto a su persona fue parte integral de su poder. La mitología personal construida alrededor de su figura sirvió para consolidar su dominio y motivar a sus tropas. Alejandro se transformó en un símbolo eterno. Su relación con sus súbditos también se caracterizó por la justicia y la equidad dentro de los límites de la época. Alejandro buscaba ganarse el respeto, no solo por la fuerza, sino por su integridad y sentido del deber. Instituyó leyes y reformas que beneficiaron a diversas comunidades. Su gobierno intentó ser un modelo de convivencia y progreso. Alejandro no solo conquistó tierras, sino también corazones. Finalmente, su rol como dueño del mundo conocido fue efímero pero decisivo. El imperio que creó cambió el curso de la historia y sentó las bases para futuras civilizaciones. Su legado político, cultural y militar sigue siendo estudiado y admirado. Alejandro Magno es recordado no solo por sus conquistas, sino por su visión de un mundo unido. Fue, sin duda, una de las figuras más influyentes de la antigüedad. Capítulo 8. Egipto y la fundación de Alejandría. Cuando Alejandro Magno llegó a Egipto, fue recibido como un liberador tras la caída del dominio persa. Los egipcios, hartos de sus opresores, vieron en el joven rey una esperanza para la estabilidad y la renovación. Alejandro respetó las tradiciones y religiones locales, lo que le ganó rápidamente la confianza del pueblo y de los sacerdotes. Su llegada marcó un nuevo capítulo en la historia egipcia, lleno de promesas y cambios. Pronto iniciaría la construcción de una ciudad destinada a ser legendaria. La fundación de Alejandría fue uno de los actos más significativos de Alejandro en Egipto. Eligió un lugar estratégico en la costa mediterránea que facilitaba el comercio y la expansión cultural. La ciudad se diseñó para ser un centro cosmopolita que acogiera a griegos, egipcios y comerciantes de diversas partes del mundo. Alejandría se convirtió en un símbolo del encuentro entre Oriente y Occidente. Su puerto y su posición geográfica aseguraron su prosperidad durante siglos. Alejandro supervisó personalmente los planes urbanísticos de Alejandría, asegurando que fuera una ciudad moderna y funcional. Amplias avenidas, templos y espacios públicos fueron construidos para reflejar la grandeza del imperio.
La mezcla de arquitectura griega y egipcia creó un ambiente único donde se fundían tradiciones distintas. La ciudad no solo sería un centro comercial, sino también cultural y científico. Esto estaba en línea con la visión integradora del conquistador. La ciudad pronto atrajo a filósofos, científicos y artistas de todo el mundo antiguo, convirtiéndose en un faro del conocimiento. La Biblioteca de Alejandría, que sería fundada años después, nació de esta semilla cultural. El intercambio intelectual y científico permitió avances en matemáticas, astronomía y medicina. Alejandría se transformó en la capital del saber, rivalizando con cualquier otra ciudad de la época. Alejandro sentó así las bases para una civilización avanzada y diversa. Alejandro mantuvo buenas relaciones con los sacerdotes egipcios, quienes veían en él una figura casi divina. Se le identificó con el dios Amón, lo que reforzó su autoridad y su imagen entre la población local. Esta asociación con la divinidad permitió una gobernanza más fluida y aceptada. Alejandro participó en ceremonias religiosas mostrando respeto y comprensión hacia la cultura egipcia. Su papel fue más que militar, fue un líder espiritual para muchos. Durante su estancia en Egipto, Alejandro también fortaleció la presencia macedonia en la región. Estableció guarniciones militares para asegurar el control y proteger las rutas comerciales. La paz y la estabilidad eran prioritarias para él, pues necesitaba un imperio seguro desde donde seguir su expansión. La administración combinó elementos locales con la autoridad griega. Esto generó un modelo de gobierno mixto, eficiente y respetuoso con las costumbres. El comercio en Alejandría creció rápidamente gracias a su ubicación privilegiada. Llegaban productos de África, Asia y Europa que se intercambiaban en sus mercados. La ciudad se volvió un punto neurálgico para caravanas y embarcaciones mercantes. Esta prosperidad económica permitió un desarrollo urbano acelerado y una calidad de vida en ascenso. Alejandría se convirtió en una ciudad próspera y vibrante. Alejandro no solo pensaba en el presente, sino en la posteridad. Fundó varias ciudades en su nombre, dejando una huella imborrable en cada territorio. Alejandría sería la más importante de todas, un testimonio vivo de su ambición y visión. Las generaciones futuras recordarían a este conquistador por sus obras y su legado duradero. La ciudad fue planeada para perdurar, un puente entre culturas y épocas. El ejército de Alejandro descansó en Egipto tras las duras campañas anteriores. La estancia en esta tierra les permitió recuperarse y prepararse para nuevas aventuras. El ambiente cosmopolita y la hospitalidad de los egipcios ayudaron a mantener alta la moral de las tropas. Además, Alejandro aprovechó para reorganizar su ejército y establecer nuevas estrategias. Su capacidad para cuidar a sus hombres fue una de las claves de sus éxitos. Alejandro también se interesó por la historia y la cultura egipcia. Visitó templos y monumentos, fascinado por la antigüedad y el arte local. Esto enriqueció su visión del mundo y su papel como líder global. El contacto con estas civilizaciones milenarias fortaleció su deseo de crear un imperio culturalmente integrado. La curiosidad intelectual de Alejandro no se limitaba al uso de la fuerza bruta, sino que también demostraba una visión estratégica notable, anticipando los movimientos de sus adversarios. Esto lo consagró como un líder no solo temido, sino profundamente respetado. En cada ciudad que conquistaba, Alejandro se tomaba el cuidado de honrar las tradiciones locales y mostrar un profundo respeto por las costumbres ancestrales. Esta actitud, lejos de ser una mera formalidad, le granjeó la simpatía de los habitantes y facilitó enormemente la integración de los nuevos territorios a su creciente imperio. Alejandro no buscaba simplemente la sumisión de los pueblos, sino una unificación bajo un ideal común, una visión compartida de grandeza y prosperidad. Su sueño era el de un imperio que abrazara la diversidad cultural y religiosa, aunque siempre bajo su firme liderazgo y autoridad. Este enfoque, considerado innovador y audaz para la época, sentó las bases para un gobierno futuro que prometía ser tan brillante como sus conquistas. Los resonantes éxitos cosechados en Asia Menor no solo consolidaron la confianza de Alejandro en sus propias habilidades, sino también la de todo su ejército, que veía en él un líder invencible. La idea de conquistar la totalidad del vasto imperio persa, que antes parecía un sueño lejano e inalcanzable, comenzó a tomar forma y a convertirse en una meta tangible, un objetivo al alcance de la mano. Su excepcional capacidad para mantener un delicado equilibrio entre la audacia temeraria y la prudencia estratégica fue un factor clave para superar cada uno de los obstáculos que se presentaron en su camino.
La marcha implacable continuó hacia el corazón del imperio persa. Con un paso firme y decidido que no dejaba lugar a dudas. Alejandro ya era reconocido en todos los rincones del mundo, conocido como el futuro dueño y señor, el conquistador predestinado. A medida que avanzaba por tierras desconocidas, Alejandro recibía constantes noticias sobre la reacción del rey Darío III, su gran y temible enemigo persa, el monarca que ostentaba el poder sobre un imperio vasto y poderoso. Darío, consciente de la amenaza que representaba Alejandro, intentaba con desesperación organizar un ejército capaz de detener su avance arrollador, pero parecía que el joven conquistador siempre estaba un paso adelante, anticipando sus movimientos y desbaratando sus planes. La presión aumentaba con cada día que pasaba, y los enfrentamientos se volvían más decisivos, más sangrientos, más cruciales para el futuro de ambos imperios. El destino del imperio persa pendía de un hilo, y la batalla por la supremacía mundial, por el dominio absoluto, se acercaba inexorablemente. A pesar de la magnitud del desafío, Alejandro no mostraba ni una pizca de duda ni titubeo. Su confianza inquebrantable no era producto de la arrogancia o la vanidad, sino de una profunda seguridad basada en una exhaustiva preparación y una vasta experiencia en el campo de batalla. Había dedicado toda su vida a entrenar y estudiar para este momento, para convertirse en el líder que estaba destinado a ser. La poderosa herencia de su padre, el rey Filipo II, y su propia ambición desmedida se unían para crear un comandante excepcional. Un genio militar sin igual. Cada victoria que obtenía le daba un nuevo impulso y lo acercaba cada vez más a la inmortalidad, al lugar reservado para los grandes héroes de la historia. Su mirada estaba fija en la capital persa, el objetivo final de su odisea, la ciudad que representaba el poder y la riqueza de un imperio milenario. Además de la conquista territorial, la campaña en tierras persas representaba un profundo proceso de autoafirmación para Alejandro. Demostrar su valía ante un imperio vasto y un mundo hostil era una prueba personal, un desafío que lo obligaba a superar sus propios límites y a demostrar de qué era capaz. La conquista simbolizaba su derecho a ser el heredero de los grandes reyes y héroes del pasado, a ocupar un lugar en la historia, junto a Aquiles y Hércules. Alejandro no solo buscaba el poder político y militar, sino también dejar una huella imborrable en la historia, un legado que trascendiera su propia vida. Su juventud y su determinación inquebrantable lo impulsaban a desafiar lo imposible, a romper las barreras de lo que se consideraba alcanzable. A lo largo de este periodo crucial, Alejandro fue perfeccionando su estilo de liderazgo y su estrategia militar, adaptándolos a las nuevas circunstancias y aprendiendo de cada experiencia. Aprendió a combinar el uso de la fuerza bruta con la astucia política, la velocidad en el ataque con la paciencia en la defensa. Esta sabiduría, adquirida a través de la experiencia y la reflexión, le permitió conservar a sus tropas unidas y mantenerla iniciativa en la campaña. Cada decisión que tomaba estaba cuidadosamente calculada para avanzar sin perder el equilibrio, para no comprometer sus fuerzas ni dar ventaja al enemigo. De esta manera, fue consolidando su camino hacia la conquista total del imperio persa, paso a paso, victoria tras victoria. Finalmente, el comienzo de la conquista del imperio persa resultó ser un éxito rotundo. Para Alejandro y sus hombres, la confianza en sí mismos, la disciplina férrea y la audacia temeraria formaron la base de sus victorias, los pilares sobre los que se construyó su imperio. Macedonia y sus aliados, que antes eran un pequeño reino en los márgenes del mundo conocido, se transformaron en la cabeza de un imperio en constante expansión, una potencia que dominaba vastos territorios y controlaba las rutas comerciales más importantes. Esta etapa crucial marcó el inicio de una historia que cambiaría para siempre la geografía y la política del mundo antiguo. Un antes y un después en la historia de la humanidad. Capítulo 5. Enfrentando al imperio persa. Alejandro se preparó meticulosamente para enfrentarse al poderoso imperio persa, reconocido como una de las mayores potencias que el mundo había visto hasta entonces. Era plenamente consciente de que esta confrontación trascendental definiría no solo su propio destino, sino también el de todo su ejército, el futuro de su imperio. Convocó a sus mejores estrategas, aquellos hombres de probada inteligencia y visión táctica, y juntos organizaron cada detalle con una precisión milimétrica, sin dejar nada al azar. La confianza de Alejandro en sus propias habilidades y en el valor inquebrantable de sus soldados era absoluta, una certeza que lo impulsaba a seguir adelante a pesar de los peligros que acechaban. Sabía que la batalla que se avecinaba sería decisiva, un punto de inflexión en la historia, y que estaría cargada de riesgos inimaginables. El enemigo, lejos de subestimarla,
amenaza que representaba Alejandro, respondió con un ejército numeroso y bien equipado, dispuesto a defender su imperio hasta la muerte. Darío III, el rey persa, reunió fuerzas provenientes de todos los rincones de su vasto imperio, movilizando tropas, recursos y armamento con el objetivo de detener el avance implacable de los macedonios. Alejandro, por su parte, estudió minuciosamente los movimientos de su adversario, analizando sus tácticas, sus fortalezas y debilidades, buscando puntos débiles que pudiera explotar en el campo de batalla. La rivalidad entre ambos líderes se intensificaba con cada día que pasaba, alimentada por la ambición, el poder y la determinación de prevalecer. Era un enfrentamiento épico entre dos mundos, dos culturas, dos estilos de guerra completamente diferentes. Las primeras escaramuzas, los pequeños enfrentamientos que precedieron a la gran batalla, mostraron la superioridad táctica de Alejandro y su ejército. Sus formaciones eran flexibles y adaptables a cualquier terreno, y su caballería, compuesta por jinetes hábiles y valientes, era rápida y letal en el campo de batalla. Alejandro aprovechaba al máximo el terreno y el factor sorpresa para desestabilizar al enemigo, sembrando el caos en sus filas y minando su moral. La moral de sus tropas, a su vez, aumentaba con cada victoria parcial, con cada pequeño triunfo que les acercaba a la victoria final. Alejandro sabía que debía mantener el impulso, que no podía permitir que Darío se reagrupara y recuperara terreno. La guerra, como bien sabía, no era solo una cuestión de fuerza física, sino también de estrategia psicológica, de minar la moral del enemigo y mantener la moral propia en lo más alto. Alejandro demostró también una gran humanidad y respeto hacia los pueblos conquistados, buscando ganarse su confianza y lealtad. Intentaba incorporar soldados persas y locales a su ejército, ofreciéndoles la oportunidad de luchar por una causa común, por un imperio unificado y próspero. Esta estrategia no solo fortalecía sus propias fuerzas, sino que también minaba la lealtad de Darío hacia su propio pueblo, socavando su poder desde dentro. Alejandro buscaba unificar bajo su mando a todos los pueblos de la región, no solo someterlos por la fuerza. Su visión política estaba muy adelantada para su época, y esto le ayudaba a consolidar su poder y a construir un imperio duradero. La batalla principal, el enfrentamiento decisivo que definiría el curso de la guerra, se acercaba inexorablemente. Alejandro reunió a sus hombres para inspirarlos, para recordarles por qué estaban luchando y lo que estaba en juego. Sus discursos eran fervientes y apasionados, resaltando el honor, la gloria y la importancia histórica del momento que estaban viviendo. El ejército macedonio respondió con un compromiso renovado y un deseo ardiente de triunfo, dispuestos a darlo todo en el campo de batalla. Alejandro no era solo un comandante, sino un símbolo de esperanza y destino, un líder carismático cuya presencia inspiraba confianza absoluta. La batalla que definió esta etapa de la conquista fue la de Isos, un enfrentamiento intenso y violento que dejó una profunda marca en la historia. El terreno montañoso y estrecho limitaba el movimiento de las numerosas tropas persas, favoreciendo así la estrategia de Alejandro y sus hombres. Alejandro dirigió personalmente la caballería, buscando atacar el centro del ejército enemigo, donde se encontraba el propio Darío, con el objetivo de desmoralizar a las tropas persas y forzar su rendición. La confrontación fue brutal y sangrienta, pero la organización, la disciplina y la valentía de Alejandro y sus hombres finalmente triunfaron. Fue un golpe devastador para él. Imperio persa, un punto de inflexión que marcaría el principio de su fin. Darío III huyó del campo de batalla, abandonando a su ejército y a su propia familia a su suerte. Este acto de cobardía afectó profundamente la moral de las tropas persas y fortaleció aún más la leyenda de Alejandro como un líder invencible, un conquistador predestinado a la grandeza. La victoria de Isos marcó un antes y un después en la campaña, consolidando el poder de Alejandro y abriendo el camino hacia la conquista total del imperio persa. Alejandro mostró clemencia con los prisioneros y trató con respeto a la familia del rey enemigo, demostrando una vez más su humanidad y su visión política. Su fama como un conquistador justo y magnánimo crecía con cada acción, atrayendo a nuevos aliados y debilitando la resistencia de sus enemigos. Después de la victoria, Alejandro avanzó hacia las ciudades costeras del Mediterráneo oriental, consolidando su dominio y asegurando rutas estratégicas para futuras campañas. Muchas de estas ciudades abrieron sus puertas sin resistencia, reconociendo su autoridad y buscando su protección. Su ejército, aunque agotado por las largas marchas y los intensos combates, mantenía el entusiasmo y la disciplina, impulsado por la esperanza de nuevas conquistas y la promesa de un futuro mejor.
El control del litoral era fundamental para el suministro de sus tropas y la expansión de su imperio, garantizando el flujo de recursos y facilitando la comunicación con otras regiones. Alejandro comprendía la importancia de la propaganda y la imagen pública, presentándose ante los pueblos conquistados como un liberador, un benefactor, más que como un conquistador brutal y despiadado. Esta estrategia le permitió ganar aliados y reducir la resistencia, atrayendo a aquellos que veían en él una esperanza de cambio y mejora. Alejandro sabía que la guerra también se gana con ideas y símbolos, que la percepción pública puede ser tan importante como la fuerza militar. El avance hacia el interior continuó con enfrentamientos menores pero constantes, pequeñas batallas y escaramuzas que ponían a prueba la resistencia de sus tropas y su capacidad de adaptación. Alejandro tuvo que lidiar con guerrillas locales, traiciones y la resistencia de gobernantes locales que se negaban a someterse a su autoridad. Su experiencia y su adaptabilidad lo ayudaron a superar estos retos sin sufrir grandes pérdidas, consolidando su control sobre los territorios conquistados. El control territorial se expandía rápidamente, y la influencia macedonia crecía a medida que Alejandro avanzaba hacia el corazón del imperio persa. La campaña tomaba un ritmo imparable, impulsada por la ambición, la determinación y el genio militar de su líder. Mientras tanto, Alejandro fortalecía sus vínculos con sus oficiales y soldados más cercanos, aquellos hombres que le habían acompañado desde el principio y que él mismo no lo admitiera. La ambición y la necesidad de mantener el control lo llevaban a exigir más de lo que su cuerpo podía soportar. La sombra de la enfermedad se cernía sobre el rey invencible. A pesar de sus problemas de salud, Alejandro seguía siendo una figura imponente y carismática. Su presencia inspiraba respeto y admiración en todos aquellos que lo rodeaban. Sus discursos mantenían viva la llama de la esperanza y el deseo de grandeza en su pueblo. Alejandro era un líder nato, capaz de movilizar a las masas con sus palabras y acciones. Su legado no solo se basaba en conquistas, sino también en la capacidad de inspirar a otros. El regreso a casa también significó el reencuentro con viejos amigos y camaradas de armas. Estos hombres leales habían luchado a su lado en numerosas batallas y compartían un vínculo especial con Alejandro. Su presencia brindaba consuelo y fortaleza al rey en momentos de debilidad. La camaradería y la lealtad eran valores fundamentales en la vida de Alejandro. El conquistador demostró que, más allá del poder y la ambición, valoraba profundamente las relaciones humanas. El regreso a Macedonia representó un punto de inflexión en la vida de Alejandro. Su imperio necesitaba un líder fuerte y presente, capaz de enfrentar los desafíos internos y externos. El conquistador se transformó en un estadista, dedicado a construir un futuro próspero para su pueblo. Las decisiones que tomó durante este periodo fueron cruciales para el legado de su reinado. Su historia trascendería los siglos como un ejemplo de liderazgo y visión. Fue una de sus características más sobresalientes. Su ambición trascendía lo puramente militar, abarcando también los ámbitos cultural y científico. En la floreciente ciudad de Alejandría, se impulsó el aprendizaje de la lengua griega entre los habitantes egipcios. Esta medida, lejos de ser trivial, facilitó enormemente la administración y el intercambio cultural entre las diversas y heterogéneas comunidades que convergían en la urbe. La educación, por tanto, se erigió en un pilar fundamental para el desarrollo de la ciudad y para la proyección de su poderosa influencia en toda la región circundante. Alejandro comprendió, con una claridad meridiana, que el conocimiento era sinónimo de poder, y que debía, por ende, fomentarlo y promoverlo activamente para consolidar de manera efectiva su vasto imperio. Alejandría, en consecuencia, estaba destinada a convertirse en un centro educativo de inigualable prestigio y renombre. La construcción de templos y monumentos en Alejandría constituyó una amalgama armoniosa de estilos artísticos provenientes tanto de Oriente como de Occidente. Este sincretismo arquitectónico reflejaba, de manera inequívoca, la intención deliberada de Alejandro de unir a los diversos pueblos de su imperio a través del poderoso vehículo de la cultura. Las esculturas y los edificios, por su parte, expresaban de forma elocuente la fusión de tradiciones y la grandiosidad del ambicioso proyecto helenístico. Este arte híbrido, fruto de la confluencia de diferentes corrientes estéticas, sería admirado durante siglos venideros y considerado, con toda justicia, como una muestra de innovación y creatividad sin precedentes. Alejandría, de este modo, se consolidó como un símbolo visual tangible de la unificación cultural. A pesar del clima de prosperidad reinante, Alejandro mantenía una actitud de constante vigilancia con el objetivo de prevenir cualquier tipo de
levantamiento o descontento popular. La estabilidad de Egipto, en este contexto, se consideraba esencial para la consecución de su estrategia global. Su gobierno se caracterizó por ser firme, pero justo, buscando un delicado equilibrio entre la autoridad y el respeto hacia sus súbditos. Los sátrapas y oficiales actuaban siempre bajo su estricta supervisión. La ciudad, por lo tanto, creció de manera segura y ordenada, convirtiéndose en un modelo a seguir para otras regiones del imperio. En última instancia, la fundación de Alejandría representó a la perfección el espíritu visionario de Alejandro, un puente entre mundos, una ciudad destinada a perdurar en la eternidad. Su concepción de un imperio unido por la cultura y el conocimiento encontró en esta ciudad su máxima expresión y realización. Alejandro dejó en Egipto una huella imborrable, que trascendería su propia existencia. Alejandría se erigiría como un legado vivo, un testimonio perenne de su genio y de su inagotable ambición. Su nombre y su historia quedaron grabados para siempre en la arena del tiempo, resistiendo el paso de los siglos. Capítulo 9. Cruzando hacia lo desconocido. Alejandro Magno, con su ejército fortalecido y rebosante de motivación, se embarcó en una audaz expedición hacia territorios inexplorados, jamás hollados por los pies de ningún griego. La marcha épica hacia Asia Central y las tierras ignotas que se extendían más allá se transformó en una auténtica aventura, jalonada de desafíos y peligros constantes. Los soldados, curtidos en 1000 batallas, se enfrentaban a climas extremos, desiertos implacables y montañas de cumbres inaccesibles. Sin embargo, la inquebrantable determinación de Alejandro mantenía viva la llama de la esperanza y el ánimo indomable de su ejército. Cada paso dado hacia lo desconocido representaba, a la vez, un paso firme hacia la gloria eterna y la inmortalidad. La geografía, implacable y cambiante, se transformaba radicalmente a medida que avanzaban hacia regiones remotas y prácticamente desconocidas. Ríos caudalosos, valles profundos de insondable belleza y vastos desiertos presentaban obstáculos naturales de considerable magnitud, que ponían a prueba la resistencia física y la moral de las aguerridas tropas. Alejandro, como consumado estratega militar, adaptaba sus planes con flexibilidad para superar cada dificultad que se presentaba en el camino. La logística necesaria para mantener al ejército debidamente abastecido constituía un reto constante y de enorme complejidad. Sin embargo, su indiscutible liderazgo infundía confianza y mantenía una disciplina férrea entre sus hombres, quienes lo seguían con fervor y devoción. El encuentro con nuevas culturas sorprendió y fascinó profundamente tanto a Alejandro como a sus leales soldados. Pueblos nómadas, ciudades fortificadas de imponentes murallas y costumbres ancestrales y desconocidas se entrelazaban en esta travesía épica. Alejandro, movido por una genuina curiosidad, mostró un interés sincero en aprender de estas civilizaciones y estableció pactos estratégicos con algunos de sus líderes locales. La sabia combinación de respeto y autoridad le permitió evitar conflictos innecesarios, preservando así la paz y la estabilidad. Su visión era la de crear un imperio integrado, donde diferentes pueblos pudieran coexistir en armonía bajo su mando. A medida que cruzaban montañas imponentes y ríos caudalosos, la resistencia del terreno aumentaba de forma exponencial, incrementando con ello los riesgos para el ejército. Las enfermedades, la extenuante fatiga y la constante incertidumbre acechaban a cada paso, como sombras amenazantes. Alejandro, plenamente consciente de la fragilidad de sus hombres, se esforzaba por reforzar la moral con discursos apasionados y recompensas generosas para aquellos que demostraban mayor valentía y coraje. Su carisma arrollador y su inquebrantable determinación mantenían al grupo unido frente a las adversidades que se cernían sobre ellos. La aventura hacia lo desconocido representaba tanto un reto físico de proporciones épicas como una prueba emocional de gran intensidad. La frontera del mundo conocido se expandía con cada paso dado por Alejandro y sus bravas tropas. La sola idea de conquistar tierras inexploradas constituía una poderosa fuente de motivación para el joven rey. El anhelo profundo de alcanzarla gloria eterna lo impulsaba a superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Esta cruzada audaz hacia lo desconocido simbolizaba, en esencia, la ambición sin límites de Alejandro. En su mente visionaria, el horizonte se ampliaba hasta transformarse en un sueño sin fin. Las encarnizadas batallas contra tribus guerreras y ciudades fortificadas jalonaron el avance implacable hacia Asia Central. La estrategia militar de Alejandro demostraba su genio táctico en cada enfrentamiento. Aprovechaba al máximo la movilidad de sus tropas, el factor sorpresa y una impecable
Organización para vencer incluso en los territorios más hostiles. Sus soldados, curtidos en 1000 victorias, confiaban plenamente en su liderazgo indiscutible. Cada victoria consolidaba su dominio y acrecentaba su leyenda. El clima extremo dificultaba sobremanera la marcha, con un calor abrasador durante el día y un frío intenso durante las noches. La escasez de agua y alimentos hacía que las condiciones fueran aún más duras para las tropas. Alejandro supervisaba personalmente la gestión de los recursos, buscando asegurar la supervivencia de su ejército. La disciplina y la organización resultaban vitales para enfrentar tales retos naturales. Cada día se convertía en una prueba de resistencia y voluntad. La interacción con pueblos locales ofrecía nuevas oportunidades para establecer alianzas estratégicas y adquirir valiosos conocimientos. Alejandro utilizaba su habilidad diplomática para negociar con líderes tribales y evitar conflictos prolongados. Además, se interesaba vivamente por las costumbres, tradiciones y sistemas políticos de estas culturas. Este acercamiento facilitaba la integración de nuevas regiones a su imperio. Su ambición no se limitaba a la mera conquista militar, sino que se extendía a la construcción de un mundo unido y próspero. El avance hacia territorios desconocidos despertó también temores y dudas en algunos soldados. La incertidumbre sobre el futuro y la distancia de sus hogares afectaban la moral de la tropa. Alejandro combatía estas inseguridades con discursos motivadores y demostraciones de confianza. Su presencia cercana y su capacidad para compartir los riesgos generaban lealtad y coraje entre sus hombres. La fuerza del grupo residía en su líder y en su visión común. La exploración geográfica permitió descubrir nuevas rutas comerciales y ciudades estratégicas. Alejandro tomaba nota de cada detalle para planificar futuras campañas y asentamientos. Este conocimiento ampliaba la influencia de su imperio más allá de las fronteras conocidas. Su sueño de un imperio mundial se acercaba paso a paso a la realidad. El legado de estas exploraciones perduraría en la historia y en los mapas. Las campañas por tierras desconocidas no eran solo bélicas, sino también científicas y culturales. Alejandro invitaba a eruditos y expertos a acompañar al ejército para estudiar la flora, la fauna y la geografía local. Esta combinación de guerra y conocimiento fue una marca distintiva de su reinado. Alejandría, fundada con anterioridad, serviría como base para difundir este saber. El mundo helenístico se enriquecía con cada conquista y descubrimiento. El desgaste físico y emocional del ejército era inevitable tras largas jornadas de marcha y combate. Alejandro, consciente de esto, permitía descansos y organizaba actividades para mantener el ánimo. La música, los banquetes y las ceremonias formaban parte de la vida militar para aliviar las tensiones. La camaradería entre los soldados y la admiración hacia Alejandro fortalecían la unidad. La mentalidad de victoria era constante, pese a las dificultades. En medio de lo desconocido, Alejandro mostraba una faceta humana, con sus dudas, su cansancio y sus momentos de reflexión. Sin embargo, su voluntad indomable nunca flaqueaba. La visión de un imperio sin fronteras y la inmortalidad histórica le daban fuerzas para continuar. Su liderazgo trascendía lo militar y se convertía en un ejemplo para sus seguidores. Alejandro era un hombre con sueños de leyenda. Los desafíos que enfrentó en esta etapa fueron decisivos para su posterior conquista de la India. La adaptación a diferentes terrenos, la gestión de un ejército diverso y el contacto con nuevas culturas fueron aprendizajes clave. Cada dificultad superada fortaleció su posición como líder. La cruzada hacia lo desconocido fue el preludio de su mayor hazaña. El horizonte ya no tenía límites. Para Alejandro Magno. Al cruzar hacia tierras inexploradas, Alejandro confirmaba su lugar en la historia, no solo como conquistador, sino como un visionario que se atrevió a ir más allá de lo conocido. Su legado no se limitaba a batallas ganadas, sino a la unión de pueblos y culturas distintas. La expansión del imperio helenístico cambió el mundo para siempre. Alejandro se convirtió en un símbolo eterno de ambición y conquista. Capítulo 10. El desafío de la India. La llegada de Alejandro Magno a la India marcó un nuevo capítulo en su ambiciosa campaña. Enfrentarse a un territorio vasto y desconocido era un reto que pondría a prueba su estrategia y resistencia. Los ejércitos indios, comandados por poderosos líderes locales, ofrecían una resistencia firme y decidida. Alejandro sabía que para conquistar estas tierras debía adaptarse a las nuevas condiciones geográficas y culturales. La India representaba una frontera donde la leyenda del joven rey se mediría con su destino.
Las batallas en la India se caracterizaron por la ferocidad y la complejidad del terreno. Los monzones, ríos caudalosos y selvas densas dificultaban las maniobras militares convencionales. Alejandro debía modificar sus tácticas para enfrentar a guerreros acostumbrados a estas condiciones. El uso de elefantes de guerra sorprendió a sus tropas, quienes nunca habían visto tal fuerza en combate. Cada enfrentamiento exigía una mezcla de valentía, ingenio y adaptación. Uno de los encuentros más significativos fue la batalla contra el rey Poros en el río Hidaspes. A pesar de la fuerza y valentía de Poros y sus elefantes, Alejandro logró la victoria gracias a una estrategia brillante y la disciplina de sus soldados. La batalla fue dura y costosa, pero consolidó la reputación del conquistador como un líder imparable. La admiración que mostró por su adversario reflejó la nobleza y respeto que caracterizaban a Alejandro. Este episodio quedó grabado como un símbolo de honor en la guerra. La relación con las culturas indias despertó el interés de Alejandro por aprender y respetar sus costumbres. La influencia de las tradiciones locales comenzó a mezclarse con la cultura helenística, dando origen a un intercambio cultural sin precedentes. Alejandro fomentó alianzas con gobernantes indios y promovió matrimonios estratégicos para fortalecer su dominio. Este enfoque diplomático ayudó a estabilizar las regiones conquistadas y a integrar a la población. Su imperio se enriquecía con la diversidad cultural. Los desafíos físicos y emocionales de la campaña en India afectaron profundamente a Alejandro y su ejército. El cansancio acumulado, las heridas de batalla y la nostalgia por su tierra natal pesaban en el ánimo de las tropas. Alejandro, sin embargo, mantenía firme su espíritu y su visión de un imperio sin fronteras. Las motivaciones personales y políticas se entrelazaban en su mente, alimentando su sed de gloria. La India era el último gran obstáculo en su camino hacia la inmortalidad. Los elefantes de guerra, con su imponente presencia, cambiaron la dinámica del combate en India. Estos gigantes de la selva causaban terror y destrucción en las filas macedonias, obligando a Alejandro a buscar soluciones rápidas. Adaptó sus formaciones y empleó tácticas de distracción para minimizar el impacto de estos animales. La capacidad de innovación fue clave para superar esta nueva amenaza. La guerra en la India enseñó a Alejandro la importancia de la flexibilidad y la creatividad. Alejandro no solo era un conquistador, sino también un explorador cultural. Su interés por la filosofía, la religión y las costumbres indias lo llevó a incorporar elementos orientales en su corte. Este mestizaje cultural sentó las bases para el helenismo que perduraría mucho tiempo después de su muerte. La India aportó conocimientos y tradiciones que enriquecieron el imperio. La historia recuerda a Alejandro como un puente entre Occidente y Oriente. Las condiciones geográficas de la India impusieron un desafío logístico enorme para el ejército macedonio. Los ríos, las selvas y los caminos difíciles ralentizaban el avance y complicaban el suministro de víveres. Alejandro debió organizar rutas seguras y establecer puntos de apoyo para mantener la cohesión del ejército. La colaboración con poblaciones locales fue fundamental para asegurar recursos. La logística eficiente fue un factor decisivo en la continuación de la campaña. El encuentro con guerreros valientes y hábiles mostró a Alejandro que la conquista sería más difícil de lo previsto. Las tácticas indias, diferentes a las europeas, obligaron a una constante evolución militar. La combinación de caballería ligera, arqueros y elefantes representó un reto táctico. Alejandro valoró la tenacidad de sus enemigos y aprendió de ellos para mejorar sus estrategias. La campaña en India fue una escuela para la innovación militar. Las enfermedades tropicales comenzaron a afectar a las tropas, debilitando a muchos soldados. El clima húmedo y caluroso era un enemigo invisible que causaba bajas sin disparar una sola flecha. Alejandro debía equilibrar la necesidad de avanzar con el cuidado de su ejército. La moral fluctuaba entre la esperanza y el temor, y el liderazgo del rey era crucial para mantener la cohesión. La salud se convirtió en un factor clave en la campaña. El encuentro con nuevas religiones y filosofías despertó en Alejandro una curiosidad intelectual notable. Estudió las enseñanzas de los brahmanes y se interesó por las ideas espirituales de la región. Esta apertura mental fue inusual en un conquistador y reflejaba su carácter complejo. Alejandro buscaba entender el mundo que conquistaba, no solo dominarlo. Su legado incluyó esta mezcla de poder y cultura. La batalla decisiva en la India terminó con la victoria de Alejandro, pero también con un sentimiento de agotamiento y reflexión.
El deseo de continuar la expansión chocaba con la realidad de un ejército cansado y lejano de casa. Algunos soldados comenzaron a pedir regresar temiendo lo desconocido. Alejandro enfrentó la difícil decisión de detener su avance o seguir arriesgando todo. La historia eligió un momento para la pausa. La decisión de regresar no fue fácil para Alejandro, quien soñaba con conquistar aún más territorios. Sin embargo, la realidad impuso límites y la prudencia prevaleció. El retorno sería también una aventura llena de desafíos y peligros. Alejandro comprendió que el legado no dependía solo de la expansión territorial, sino de la consolidación del imperio. La sabiduría acompañaba ahora su ambición. El regreso a través de territorios desconocidos se convirtió en una prueba de resistencia para el ejército. Los desafíos geográficos, la hostilidad de algunas poblaciones y el desgaste acumulado amenazaban la supervivencia. Alejandro aplicó toda su experiencia para guiar a sus tropas y mantener la moral alta. La aventura se transformó en una epopeya de supervivencia y liderazgo. Cada día de retorno tenía el peso de una batalla ganada. El paso por las montañas y desiertos en el camino de regreso mostró la dureza del mundo natural. El ejército sufrió pérdidas, pero la disciplina y el liderazgo permitieron superarlas. Adversidades. Alejandro se mostraba como un líder cercano que compartía el destino de sus hombres. Este gesto fortaleció la lealtad y el respeto hacia él. La expedición, aunque difícil, consolidó la leyenda del conquistador. El desafío de la India fue el último gran capítulo de la campaña de Alejandro Magno. Allí enfrentó no solo enemigos, sino también límites físicos, culturales y humanos. Su ambición, inteligencia y liderazgo se pusieron a prueba como nunca antes. La India marcó el fin de una era de conquista y el inicio de la construcción de un legado. Alejandro Magno se retiró con la gloria de haber cruzado y conquistado tierras imposibles. Capítulo 11. Las heridas de la victoria. Tras las arduas campañas en la India, Alejandro Magno y su ejército regresaron con victorias impresionantes, pero no sin cicatrices profundas. Las heridas físicas y emocionales de sus soldados eran visibles, reflejo del agotamiento acumulado en años de batalla sin descanso. Más allá del daño corporal, el espíritu de muchos comenzaba a flaquear ante la incertidumbre del futuro. Alejandro, como líder, comprendió que la gloria de la victoria tenía un costo alto. La lealtad del ejército se ponía a prueba en cada paso hacia la estabilidad. Las secuelas de las heridas no solo afectaban al ejército, sino también al propio Alejandro. El joven rey, que parecía invencible, mostraba signos de cansancio y preocupación. La presión constante de mantener el dominio de un imperio tan vasto recaía sobre sus hombros. En su mente, las preguntas sobre su legado y la estabilidad futura comenzaban a emerger. La lucha interna entre la ambición y la realidad se intensificaba con cada día que pasaba. Alejandro era consciente de que la conquista no era el final, sino el principio de un desafío mayor. Las heridas físicas y psicológicas tuvieron impacto en la moral de las tropas, quienes extrañaban sus hogares y familias. La lealtad se mantenía por respeto a Alejandro, pero también por el temor a lo desconocido. El desgaste mental comenzaba a manifestarse en conflictos internos y rebeliones. La disciplina, clave en las victorias anteriores, ahora requería un esfuerzo mayor para mantenerse. El rey buscó formas de motivar a sus hombres, prometiendo recompensas y descansos merecidos. La magnitud del imperio conquistado presentó nuevos problemas administrativos y sociales. La integración de diferentes pueblos y culturas en un solo reino no era tarea sencilla. Alejandro debió delegar responsabilidades a gobernantes locales y confiar en la lealtad de sus aliados. Esto generó tensiones y conflictos que desgastaron su autoridad. La estabilidad política se convirtió en un frente de batalla tan importante como las guerras militares. El joven conquistador se enfrentaba ahora a enemigos invisibles. Las heridas de la victoria también tuvieron repercusiones en la salud del propio Alejandro. Las batallas, los viajes constantes y el estrés acumulado comenzaron a pasar factura. Problemas físicos, quizás exacerbados por intoxicaciones o infecciones, afectaron su vitalidad. Sin embargo, su voluntad de hierro lo mantenía en pie, determinado a seguir adelante. A pesar del sufrimiento, Alejandro mostraba una imagen de fortaleza inquebrantable. Su figura se convertía en símbolo de poder y sacrificio. Las relaciones con sus generales comenzaron a mostrar fisuras tras años de campañas sin pausa. Algunos cuestionaban las decisiones del rey y la dirección del imperio. La fatiga y la ambición personal crearon tensiones que
amenazaban la unidad del ejército. Alejandro debía equilibrar el respeto y la autoridad con la diplomacia para evitar fracturas. El liderazgo en tiempos de paz resultó tan complejo como en tiempos de guerra. El futuro del imperio dependía de su capacidad para manejar estos conflictos. El regreso de la campaña en la India significó un reencuentro con territorios familiares, pero también con nuevos desafíos. Los soldados y oficiales se enfrentaban a la realidad de un imperio demasiado grande para gobernar sin dificultades. La adaptación a la vida en paz no fue sencilla. Después de años de combates, Alejandro impulsó proyectos de reconstrucción y desarrollo para consolidar su poder. La estabilidad interna se volvió una prioridad urgente para evitar el colapso. La pérdida de compañeros y amigos en las guerras dejó heridas emocionales difíciles de sanar. Alejandro mostró momentos de profunda tristeza y reflexión sobre el costo humano de sus conquistas. El valor y la camaradería quedaron grabados en la memoria del ejército. Estos sacrificios recordaban que la gloria tenía un precio alto. La humanidad detrás del conquistador se revelaba en estos momentos de vulnerabilidad. Las heridas de la victoria incluyeron también las divisiones culturales dentro del imperio. La mezcla de tradiciones griegas y orientales no siempre fue armoniosa. Alejandro fomentó matrimonios mixtos y la fusión cultural, pero esto generó resistencia en algunos sectores. La identidad helenística debía coexistir con la diversidad local. Este proceso de integración cultural sería uno de los mayores legados de su reinado, aunque no sin dificultades. El desgaste físico y mental se tradujo en enfermedades que comenzaron a afectar a la tropa y al propio Alejandro. La constante exposición a ambientes hostiles y la falta de descanso hicieron que la salud se resintiera. La medicina de la época era limitada para tratar estas dolencias. Alejandro recurrió a curanderos y médicos de diferentes culturas para aliviar su condición. La fragilidad humana se hacía evidente a pesar del aura de invencibilidad. Las heridas de la victoria provocaron un cambio en la perspectiva del conquistador sobre la guerra y el poder. La realidad de las pérdidas humanas y el desgaste hizo que comenzara a contemplar otras formas de gobernar. Su interés en las culturas conquistadas aumentó, buscando consolidar su imperio desde la diplomacia y el conocimiento. La experiencia adquirida en la campaña en la India influyó en esta nueva visión. Alejandro se transformaba de guerrero a estadista. La necesidad de descanso y recuperación llevó a Alejandro a planear un regreso a Macedonia y Grecia. La idea de volver a sus raíces generaba tanto esperanza como incertidumbre. El imperio estaba consolidado, pero frágil ante la ausencia de su líder. Alejandro debía preparar su retorno con cuidado para no perder el control. La tensión entre la conquista y el hogar se volvía un dilema personal y político. Las heridas de la victoria enseñaron a Alejandro que la grandeza no solo se mide en batallas ganadas, la administración, la integración cultural y la salud del imperio eran ahora su desafío principal. El líder debía adaptarse a estas nuevas responsabilidades con la misma determinación con que enfrentó a sus enemigos. El camino hacia la inmortalidad pasaba por él. Equilibrio entre poder y sabiduría. Alejandro comenzaba a comprender esta compleja realidad. El espíritu del ejército se recuperó lentamente gracias al liderazgo de Alejandro y la promesa de descanso. La unión de soldados y oficiales, reforzada por la experiencia compartida, volvió a fortalecerse. La confianza en el rey seguía siendo el pilar que sostenía al imperio. A pesar de las heridas y pérdidas, la esperanza de un futuro brillante impulsaba a todos. La historia recordaría este momento como una prueba de resistencia y fortaleza. Las heridas de la victoria fueron, en definitiva, el precio que pagó Alejandro Magno por su ambición y gloria. Su figura quedó marcada por la mezcla de poder, sacrificio y humanidad. Estas experiencias moldearon al líder que intentaba ignorar las señales que le enviaba su propio cuerpo. La presión incesante y el peso de las responsabilidades se cernían sobre su espíritu y consumían su energía. No obstante, su determinación se mantenía inquebrantable, como una llama que resiste al viento. El retorno a su hogar también significó una época de profunda introspección. Alejandro se sumergía en reflexiones sobre el propósito de su existencia y el significado de sus actos. Se cuestionaba con vehemencia si la gloria terrenal podía justificar el inmenso costo humano de sus campañas militares. En esos momentos de soledad, cuando la armadura del conquistador se desvanecía, revelaba una faceta más vulnerable y contemplativa de su ser. Estas cavilaciones profundas ejercieron una influencia determinante en las decisiones que tomaría durante la etapa final de su reinado.
La ciudad de Pella, el lugar donde había nacido, se transformó en un hervidero de actividad y planificación bajo la dirección de Alejandro. Allí convocó a sus consejeros más cercanos y a sus estrategas más hábiles para concebir el futuro político que anhelaba para su imperio. Las discusiones sobre la sucesión al trono y la forma de gobierno se sucedían sin cesar, a menudo cargadas de tensión y desacuerdo. Alejandro buscaba con ahínco garantizar que la obra que había construido con tanto esfuerzo no se desmoronara tras su partida. La estabilidad política se antojaba crucial para mantener la integridad del vasto territorio que había conquistado. Los lazos con las ciudades griegas también ocuparon un lugar prioritario durante su regreso. Alejandro anhelaba fortalecer la hegemonía macedonia en la región y preservar la influencia cultural helénica, que consideraba un legado invaluable. Para ello, fomentó la celebración de festivales, la construcción de obras públicas y la organización de actividades que promovieran la unión entre su pueblo. Estas acciones estratégicas buscaban consolidar su imagen como un líder justo, visionario y comprometido con el bienestar de sus súbditos. Su regreso no fue simplemente un acto de ostentación de poder, sino también un gesto de reconciliación con su herencia y sus raíces. En el ámbito personal, Alejandro mantenía relaciones complejas y a menudo turbulentas con sus generales y amigos más cercanos. La convivencia después de tantos años de batallas y conquistas había generado rivalidades latentes y alianzas cambiantes. Algunos cuestionaban abiertamente sus decisiones, mientras que otros le profesaban una fidelidad inquebrantable. La dinámica interna de su círculo más íntimo era un fiel reflejo de los desafíos y las tensiones que acechaban al imperio. Alejandro debía gestionar con suma cautela estas relaciones intrincadas para no perder el apoyo crucial de sus allegados. El joven rey también demostró una profunda preocupación por la educación y el bienestar de su pueblo. Promovió con entusiasmo la construcción de escuelas y centros culturales que difundieran la filosofía y el conocimiento. Alejandro veía en la educación una herramienta fundamental para fomentar el desarrollo y la unidad entre sus súbditos. Anhelaba que Macedonia se convirtiera no solo en un territorio poderoso, sino también en un faro intelectual que irradiara sabiduría y progreso. Su legado debía trascender el ámbito militar y alcanzar las esferas cultural y social. A pesar de sus esfuerzos incansables por consolidar su poder, Alejandro no pudo escapar a los rumores maliciosos y las conspiraciones insidiosas que surgieron en su entorno. Las tensiones políticas latentes y los celos exacerbados entre sus seguidores crearon un clima de desconfianza y suspicacia. El conquistador se vio obligado a intensificar su vigilancia y a tomar decisiones difíciles para mantener la estabilidad del imperio. La intriga parecía ser un precio inevitable a pagar por gobernar un territorio tan extenso y diverso. Alejandro enfrentó estos desafíos con la misma determinación implacable que había demostrado en el campo de batalla. El retorno a su hogar también estuvo marcado por actos simbólicos y ceremonias grandiosas que buscaban reafirmar su autoridad ante el pueblo. Alejandro participó activamente en festivales religiosos y actos públicos para demostrar su compromiso con su pueblo y sus dioses ancestrales. Estas manifestaciones fortalecieron su imagen como un líder ungido por la divinidad y protector de sus súbditos. La unión estratégica entre el poder político y el poder religioso fue un pilar fundamental en su estrategia para cimentar una base sólida para su reinado futuro. Alejandro aprovechó esta etapa crucial para establecer nuevas alianzas matrimoniales y políticas que aseguraran la estabilidad de su imperio. Su matrimonio con Roxana y las alianzas estratégicas con otras familias influyentes formaron parte integral de esta estrategia astuta. Estas uniones tenían un objetivo político y social muy claro: consolidar el imperio a través de lazos de sangre y lealtad. Alejandro entendía que el poder se sustentaba en múltiples frentes y que las relaciones personales podían ser tan importantes como las victorias militares. Finalmente, el regreso a casa de Alejandro Magno simbolizó tanto un cierre de ciclo como un nuevo comienzo lleno de promesas y desafíos. Cerró un ciclo de conquistas épicas que transformaron el mundo conocido, dejando una huella imborrable en la historia. Al mismo tiempo, abrió la puerta a una nueva etapa marcada por la administración de su vasto imperio y la integración cultural de los pueblos conquistados. La historia recordaría esta fase crucial como clave para comprender la complejidad de su figura y la trascendencia de su legado. Alejandro se preparaba para enfrentar con valentía lo que el destino le tenía reservado. Capítulo 13. Los últimos días del conquistador. Los últimos días de Alejandro Magno estuvieron teñidos de una profunda incertidumbre y presagio.
Su salud comenzó a deteriorarse con una rapidez alarmante, obligando al conquistador a reducir drásticamente sus actividades. El brillo y el esplendor que habían acompañado su vida parecían desvanecerse ante la cruda fragilidad de su cuerpo mortal. Sus amigos y generales observaban con creciente preocupación el declive inexorable de aquel hombre que había dominado el mundo con su genio militar. La esperanza de una recuperación milagrosa se mezclaba con el temor a lo inevitable, creando un ambiente de tensión y desasosiego. El ambiente en la corte macedonia se tornó tenso, cargado de rumores y especulaciones. La noticia del grave malestar de Alejandro generó una profunda inquietud entre sus seguidores. Algunos conspiraban en secreto para asegurar su propio futuro ante la posible ausencia del líder. Otros permanecían leales, aferrándose a la esperanza de un milagro que prolongara la vida del gran rey. La incertidumbre política se intensificó, reflejando la vulnerabilidad del imperio sin su comandante indiscutible. Durante este periodo sombrío, Alejandro mostraba momentos de lucidez brillante y debilidad extrema que se alternaban sin previo aviso. A pesar de su enfermedad debilitante, se mantuvo firme en su voluntad y en su carácter indomable. Sus pensamientos giraban constantemente en torno a la expansión de su imperio y al destino de sus conquistas, pero su cuerpo le recordaba cruelmente que no era invencible ni inmune a los designios del destino. En sus últimos días, el joven rey libró una batalla interna titánica que ningún ejército del mundo podría haber ganado por él. Las conversaciones íntimas con sus más allegados revelaban a un hombre reflexivo, consciente de la magnitud de su legado y de la fragilidad de la vida. Alejandro discutía con sus generales sobre cómo repartir su imperio tras su muerte, pero inexplicablemente no dejó instrucciones claras ni un testamento formal. Esta falta de dirección precisa provocó una enorme incertidumbre y profundas divisiones entre sus generales, que ambicionaban el poder. Su muerte, anunciada como inminente, representaba un desafío existencial para la continuidad del vasto dominio que había creado con tanto esfuerzo y sacrificio. La historia se encontraba en un punto crítico y trascendental. La enfermedad no solo afectó su cuerpo mortal, sino también su ánimo indomable. El conquistador, acostumbrado a la victoria constante y al aplauso unánime, enfrentaba por primera vez la derrota inevitable de la muerte. La tristeza y la melancolía invadieron sus pensamientos, nublando su visión del futuro. Sin embargo, a pesar de todo, su espíritu permanecía fuerte, noble y resiliente. Este contraste desgarrador marcó sus días finales y dejó una huella imborrable en los corazones de quienes lo rodeaban. A medida que su salud se agravaba sin remedio, Alejandro fue trasladado a diferentes lugares con la vana esperanza de recibir cuidados médicos que pudieran detener el avance implacable de la enfermedad. Sin embargo, ninguna medicina ni tratamiento logró aliviar su sufrimiento ni prolongar su vida. La falta de un diagnóstico claro alimentó las especulaciones y los rumores sobre la causa real de su mal. Algunos creían fervientemente que había sido víctima de un envenenamiento, mientras que otros atribuían su estado crítico a enfermedades comunes de la época. La verdad quedó oculta tras el velo impenetrable del misterio. En estos momentos delicados y trascendentales, Alejandro pidió la presencia de sus amigos y consejeros más fieles. Deseaba despedirse de ellos y compartir sus pensamientos finales con aquellos que habían estado a su lado durante tantas batallas y conquistas. La atmósfera era solemne, cargada de emoción y sentimiento. El rey mostró su lado más humano, lleno de afecto y gratitud hacia aquellos que lo habían apoyado incondicionalmente. Fue una despedida llena de intensidad, respeto y reconocimiento. Las últimas órdenes que dio reflejaron su profunda preocupación por la unidad de su imperio. Quiso evitar a toda costa que las disputas internas y las ambiciones personales destruyeran lo que con tanto esfuerzo había construido. Su deseo ferviente era que sus sucesores trabajaran juntos por el bien común y la prosperidad de sus pueblos. Estas palabras resonaron como un legado moral para sus seguidores, una guía para el futuro. Alejandro entendió que el poder debía ser manejado con sabiduría, responsabilidad y un profundo sentido del deber. La caída del conquistador tuvo un impacto inmediato y devastador en Macedonia y en todo su vasto imperio. La noticia se propagó rápidamente, generando conmoción, tristeza y un profundo sentimiento de pérdida. Los súbditos lloraron la muerte de un líder que parecía invencible, un hombre que había desafiado los límites de lo posible. Se multiplicaron las expresiones de duelo y los homenajes en su honor. Alejandro Magno se convirtió en una figura casi mítica desde el primer momento de su partida. A pesar de su muerte prematura, su influencia continuó vigente en el pensamiento de sus generales y en las vidas de los pueblos conquistados.
Las discusiones sobre quién debería sucederlo definieron el futuro político del imperio. La división del imperio fue inevitable, pero nadie pudo negar la huella imborrable que Alejandro dejó en la historia. Su vida y su obra fueron estudiadas y admiradas durante siglos posteriores. El nombre de Alejandro se convirtió en sinónimo de grandeza, ambición y genio militar. Durante el funeral se realizaron ceremonias fastuosas y elaboradas para honrar su memoria y su legado. Sus restos fueron depositados en un sepulcro digno de un rey, un monumento a su grandeza. Los detalles de su tumba despertaron la admiración y el respeto de sus contemporáneos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el lugar exacto de su descanso se perdió en la historia, contribuyendo a aumentar el misterio y la leyenda alrededor de su figura. Los relatos sobre sus últimos días se mezclaron con mitos, exageraciones y leyendas que adornaron su figura. La historia oficial fue complementada por narraciones populares que lo retrataban como un héroe casi divino. Su figura fue objeto de inspiración para poetas, historiadores y gobernantes. Alejandro Magno trascendió su condición humana para convertirse en un símbolo de poder, valentía y visión. Su imagen fue moldeada por el tiempo y la admiración colectiva. La ausencia de un heredero claro y legítimo generó conflictos internos que finalmente fragmentaron su imperio. Las luchas encarnizadas entre sus generales llevaron a la creación de reinos independientes. Esta división marcó el fin de la era de unificación que Alejandro había iniciado con tanto ímpetu. Sin embargo, a pesar de la desintegración política, su legado permaneció intacto en la cultura y la historia. El espíritu del conquistador siguió vivo en las sucesivas generaciones. Finalmente, los últimos días de Alejandro Magno representan un momento crucial en la historia antigua. La transición del poder y la reflexión sobre su vida muestran la complejidad del hombre detrás del mito. Su destino humano contrasta con la inmortalidad que alcanzó en la memoria colectiva. Este capítulo cierra una etapa con la certeza de que su impacto fue eterno. Alejandro se convirtió en leyenda mucho antes de dejar este mundo. Capítulo 14. El legado inmortal. El legado de Alejandro Magno trasciende su vida y su muerte, marcando la historia para siempre, no solo por sus conquistas militares, sino por la profunda transformación cultural que impulsó con su visión audaz. Su sueño de un mundo unido bajo una sola civilización propició la mezcla de tradiciones diversas, creando un nuevo panorama histórico. La fusión de las culturas helénica, persa, egipcia e india sentó las bases de un legado que perduraría durante siglos, influyendo en el arte, la filosofía, la ciencia y la política. Tras su fallecimiento, los vastos territorios que había conquistado se dividieron entre sus generales, conocidos como los diádocos. Aunque esta fragmentación política debilitó su imperio, los diádocos mantuvieron viva la influencia griega en cada región, estableciendo dinastías que continuaron difundiendo la cultura helenística. Esta época se caracterizó por notables avances en el arte, la filosofía, la ciencia y la arquitectura, consolidando el legado cultural de Alejandro. Él no solo conquistó tierras, sino también ideas y conocimiento. El modelo de ciudad que promovió, con Alejandría como su máximo exponente, se convirtió en un epicentro del saber y la cultura. Esta ciudad, situada en Egipto, fue un faro de conocimiento gracias a su famosa biblioteca y su impresionante faro, considerado una de las maravillas del mundo antiguo. En Alejandría se preservaron textos antiguos, se estudiaron ciencias y se fomentó el diálogo entre culturas, convirtiéndose en un crisol de ideas y conocimiento. Su fundación simboliza el compromiso inquebrantable de Alejandro con el progreso y la unidad cultural. El idioma griego se convirtió en la lengua franca de vastas zonas, facilitando el comercio y la comunicación entre diferentes pueblos. Esta difusión lingüística fue crucial para la integración de diferentes culturas bajo un mismo marco cultural. Las ciudades helenísticas fueron centros cosmopolitas donde convivían diversas lenguas y tradiciones, fomentando el intercambio cultural y la comprensión mutua. El legado de Alejandro no solo se mide en territorios conquistados, sino también en los puentes culturales que creó entre diferentes civilizaciones. La influencia helenística se refleja también en la filosofía y el pensamiento de la época. Escuelas filosóficas como el estoicismo y el epicureísmo florecieron en este contexto cultural diverso. La combinación de ideas orientales y occidentales abrió nuevas perspectivas sobre la vida, el poder y el destino. Alejandro, sin proponérselo, fue un catalizador de este encuentro intelectual, inspirando a algunas de las mentes más brillantes de la antigüedad. El arte helenístico mostró una evolución significativa, reflejando emociones y un realismo sin precedentes.
Las esculturas y pinturas de la época capturaron la complejidad humana con gran detalle, mostrando una profunda comprensión de la anatomía y la expresión. Este cambio artístico influenció el arte romano, y posteriormente, la cultura occidental, dejando una huella imborrable en la historia del arte. Alejandro es también símbolo de esta revolución estética. Su impacto trascendió el campo de batalla. En la política, el modelo de monarquía helenística influyó en imperios futuros. La idea de un líder que une vastos territorios y culturas fue retomada posteriormente por otros gobernantes y conquistadores. Sin embargo, la fragilidad de su imperio mostró los límites de este ideal. La sucesión y la administración demostraron ser grandes desafíos que no pudo superar por completo. Aún así, Alejandro estableció un referente para líderes posteriores. Alejandro Magno es una figura que inspiró a grandes personajes a lo largo de la historia. Desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte, muchos vieron en él un modelo a seguir. Su ambición y valentía se convirtieron en sinónimo de grandeza y determinación. Su imagen fue utilizada como símbolo de poder y conquista. El conquistador alcanzó así una inmortalidad simbólica. Las leyendas que rodean su vida contribuyeron a su fama eterna. Las historias sobre su coraje, su inteligencia y su carácter indomable reforzaron su mito. Muchas de estas anécdotas se transmitieron de generación en generación, enriqueciendo su leyenda. Alejandro se volvió un héroe no solo histórico, sino también literario y cultural. Su figura inspiró obras de arte, relatos épicos e incluso teorías filosóficas. Su legado permeó todas las esferas de la cultura. El legado de Alejandro también tiene una dimensión espiritual y filosófica. Fue visto como un símbolo de la búsqueda de la trascendencia y el destino. Su vida refleja el anhelo humano por alcanzar metas más allá de lo común. A pesar de su juventud, sus acciones dejaron una huella imborrable en el espíritu colectivo. Alejandro Magno representa, en cierto modo, la lucha por la eternidad. Además, su figura ha sido objeto de rigurosos estudios históricos que intentan separar el mito de la realidad. Investigadores analizan su vida con rigor para entender su verdadera dimensión. Esto ayuda a comprender no solo su época, sino también la formación del mundo antiguo. Su legado es también un legado de conocimiento y reflexión. Alejandro Magno sigue despertando fascinación en la actualidad. La arqueología ha aportado evidencias que confirman aspectos clave de su historia. Excavaciones en ciudades fundadas por él revelan detalles valiosos de su influencia material. Esto contribuye a entender la extensión y el impacto de sus conquistas. La mezcla cultural también se refleja en los restos encontrados. Alejandro dejó un mundo tangible y una huella indeleble. En la cultura popular, Alejandro Magno sigue siendo un personaje recurrente. Aparece en películas, libros, juegos y series que exploran su vida. Su figura atrae por la combinación de heroísmo y tragedia. La historia de un joven que conquistó el mundo en poco tiempo es un relato fascinante. Su legado vive también en la imaginación colectiva. Finalmente, el legado inmortal de Alejandro Magno es un testimonio de su extraordinaria vida. No solo dominó territorios, sino que cambió el curso de la historia. Su ambición, visión y humanidad lo convirtieron en una leyenda. Alejandro es un ejemplo eterno de lo que puede lograr la determinación. Su influencia perdura y seguirá inspirando a generaciones futuras. Capítulo 15. Curiosidades de Alejandro Magno. Alejandro Magno es uno de los personajes históricos más fascinantes de todos los tiempos, y su vida está repleta de curiosidades que revelan detalles poco conocidos sobre su personalidad y sus hazañas. Por ejemplo, se dice que nunca perdió una sola batalla durante sus extensas campañas militares. Esta estadística asombra aún más cuando se considera la magnitud de sus conquistas y las numerosas adversidades que enfrentó a lo largo de su vida. Su genio militar sigue siendo objeto de estudio en academias militares de todo el mundo, donde se analizan sus estrategias y tácticas innovadoras. Otra curiosidad notable es que Alejandro sentía una profunda admiración por Homero, especialmente por la figura del héroe Aquiles. Durante su juventud, siempre llevaba consigo una copia de la Ilíada y se identificaba fuertemente con el héroe griego. Esta conexión literaria influyó de manera significativa en su visión de la guerra y la búsqueda de la gloria, moldeando su carácter ambicioso y valiente. Su educación esmerada fue fundamental para forjar su personalidad legendaria.
Se cuenta que Alejandro resolvió el famoso nudo gordiano en Frigia, un desafío que, según la leyenda, solo podría superar aquel que conquistara Asia. En lugar de intentar desatar el nudo intrincado, simplemente lo cortó con su espada, demostrando su estilo audaz y decidido. Este acto simboliza la forma en que abordaba los problemas, buscando soluciones inesperadas y directas. Fue un gesto que reforzó su reputación como un líder invencible y audaz. Alejandro también se destacó por su carisma y su habilidad para ganarse el respeto y la lealtad de sus hombres. A pesar de su poder absoluto, trataba a sus soldados con respeto y compartía sus dificultades, creando un fuerte vínculo de camaradería. Esto generó un profundo sentimiento de lealtad y admiración hacia su persona, lo cual fue clave para mantener unido a un ejército tan diverso y extenso. Su capacidad para inspirar confianza fue tan importante como su talento militar. Curiosamente, Alejandro tenía un temperamento impulsivo, y en ocasiones, cruel, lo que generó